Noches. Qué bueno es estar de nuevo con ustedes. Vayan en sus Biblias al libro de Gálatas, por favor. Gálatas capítulo 4. Creo que la pregunta esta noche es, ¿cómo te ves ante Dios? ¿Cómo te ves a ti mismo ante Dios? ¿Estás buscando conseguir su amor? ¿Estás buscando conseguir su aprobación? ¿O estás viviendo desde su aprobación? ¿Estás viviendo desde su amor? Hay dos maneras de vivir la vida. Uno puede vivir tratando de conseguirlo, puede vivir tratando de llegar a la aprobación o al amor de Dios, o puede aprender a vivir desde la posición de hijo, como hijo de Dios. El problema en Gálatas, hemos hablado acerca de esto la última vez que prediqué, no me acuerdo cuándo fue, pero hablando del libro de Gálatas y hablando de la ley, viviendo bajo la ley, viviendo bajo la gracia, ¿cuál es la diferencia? Y en capítulo 3 habíamos visto que Pablo está usando un ejemplo entre un ayo, que es un instructor, que es un mentor, un maestro, profesor, que les va a llevar a poder aprender básicamente que necesitan de Cristo. Y entrando a Cristo y solamente en Cristo uno llega a ser hijo. Entonces, Pablo sigue con esa idea en Gálatas capítulo 4, en los primeros, si no me equivoco, son 7 versículos. Pero Pablo sigue con esa idea del ayo, de la ley y de Cristo Jesús, lo que la ley hace y lo que Cristo puede hacer. ¿Por qué es que Pablo sigue escribiendo acerca de esto? ¿Por qué es que Pablo sigue hablando a los hermanos de Galacia? Es por lo siguiente, que ellos han cometido un error, no solo de doctrina, pero de identidad. Entonces, nuestra identidad es de suma importancia. Entender quiénes somos en Cristo es de suma importancia. Entonces, viendo en capítulo 3, habíamos visto que por medio de Cristo Jesús, por medio de la fe en Cristo Jesús, somos hechos hijos de Dios. Amén. Somos hechos hijos de Dios. Pero la ley, ¿qué busca hacer? La ley busca cambiarte, volver a jalarte, sacarte de la categoría de hijo y volver a llevarte a la categoría de esclavo. De que siendo hecho hijo de Dios, eres esclavo. No eres suficientemente buen hijo, no eres buen hijo o no eres hijo digno, no eres hijo completo. Todavía tienes que seguir haciendo cosas para poder ganarte el amor de Dios, ganarte la aprobación de Dios, ganarte posición, favor ante Dios. Entonces es una vida de constante esfuerzo que quizás Dios me haya salvado del infierno, quizás Dios me haya librado del pecado, pero tampoco soy hijo. Sí soy ya hijo de Dios, entre comillas. Pero lo que este pasaje nos enseña es que en Cristo Jesús nosotros somos hijos completos con todos sus derechos. Mira lo que dice capítulo 4 y versículo 1. Dice, porque también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Los primeros 3 versículos nos muestran qué hace la ley. Nuevamente, ¿qué hace la ley? Sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Entonces, en versículo 1 dice lo siguiente, dice que entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. ¿Eso qué quiere decir? Que un niño podía ser aún considerado hijo de tal persona, un hijo de esta familia judía, un hijo de esta familia romana, pero en nada difiere del esclavo. ¿En qué sentido? De que el hijo tiene que seguir obedeciendo las reglas, tiene que seguir bajo formación, tiene que seguir bajo un ayo. Básicamente, él no es considerado
un hombre completamente, y aunque tiene la promesa de que será heredero algún día, en verdad no es nada más que un esclavo. Nuevamente es repetir que la ley solo nos puede hacer esclavos. La ley solo nos puede hacer esclavos, solo nos puede llevar a un ayo. La ley tiene un techo. La ley tiene un techo, y el techo al que nos lleva es: ya no puedo salir de esto. Yo no puedo hacerlo por mí mismo. La ley demanda de nosotros. La ley demanda de nosotros enseñando todo lo que debemos hacer. La ley puede exigir la justicia para la persona, pero no te da la fuerza o el entendimiento de cómo hacerlo. Entonces dice que es esclavo, en nada difiere. Versículo 2 dice: sino que está bajo ¿qué? Bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Prácticamente es lo siguiente, de que uno está bajo estos tutores, está bajo estos curadores, está bajo estos ayos, estos maestros, y no son considerados completamente hijos. Por decir, hoy en día nosotros tenemos cosas que podrían representar lo mismo. Hay algunas cosas que hacen que nosotros podamos aún llegar a esa etapa de adulto, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo se le considera a una señorita, señorita? En nuestras culturas, ¿cuándo se le considera a una señorita, que ya no es niña, pero ahora es señorita? Es en su quinceañero, ¿verdad? A mí nunca me dieron mi quinceañero, no sé por qué. Pero para una señorita en Latinoamérica, su quinceañero es un momento donde hay una transición de niña a señorita, ¿verdad? Para jóvenes o señoritas aquí en Estados Unidos lo alargan, lo hacen el Sweet 16 para los 16 años. Para los jóvenes a veces puede ser un derecho el pasar a poder manejar. A los 16 años pueden sacar su licencia y ya prácticamente están actuando como si fueran hombres, ¿verdad? Uno puede unirse a la fuerza militar a partir de los 18 años, ¿verdad? Pueden unirse a la fuerza militar, es una manera de mostrar que son adultos. Pueden votar en las elecciones a partir de los 18 años, pero hasta esa edad, en verdad no se le considera como adulto. Está bajo tutoría, está bajo curadores, está bajo maestros, pero no pueden llegar a ser adultos hasta ese tiempo cumplido. En los tiempos judíos en los tiempos bíblicos había para los griegos o los romanos, había el toga virilis, que era una celebración y era una fiesta a los 18 años de edad, ¿verdad? A los niños judíos entre los 12 o 13 años tenían lo que era el bar mitzvah, ¿verdad? Y ellos tienen una celebración para hacerse adultos. Pero ¿qué está diciendo el versículo? Que la ley no está para hacer eso. Que la ley, cuando uno es niño, cuando está bajo la ley, está bajo tutores. Versículo 2 dice: sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Versículo 3 dice: así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud. ¿Esclavitud a qué? Esclavitud a la ley. Esclavitud al esfuerzo propio, a la aceptación de Dios por medio de mi esfuerzo propio. Bajo los rudimentos de este mundo, bajo las cosas rudimentarias, las cosas básicas de este mundo, que es religión externa, que es comportamiento externo, pero no un cambio de corazón. Entonces la ley tiene un límite, la ley tiene un propósito, y la ley no me hace más maduro. Más bien, mira lo que dice el versículo 3, dice los rudimentos de este mundo. ¿Entienden a qué se refiere cuando dice rudimentos? Que es algo rudimentario, es algo básico, lo más básico que puede existir. Entonces, ¿qué sucede cuando la gente se quiere someter a la ley? Muchos creen que por agregar reglas a su vida cristiana, eso demuestra su madurez. Entonces yo tengo un conocido que dice: todo lo que se mueve lo disparamos,
¿no? Su manera de decir que están en contra de todo, ¿no? Todo lo que se mueve lo disparamos. Y si no se mueve, lo empujamos para poder dispararlo. Entonces, ellos tienen reglas para sus reglas y reglas de las reglas. Es todo reglas, es todo reglas. Es interesante que cristianos pueden ir de conferencia en conferencia, escuchar a predicador tras predicador, encontrar TikTok tras TikTok y escuchan a este pastor decir, bueno, la televisión es de Satanás. Entonces uno dice, ya, vamos a quemar nuestro televisor. Y otra persona viene y dice, no solo el televisor, pero también los monitores de la computadora son del diablo. Entonces vamos a destruir y como que agarran una regla aquí, agarran otra regla aquí. Tal vestimenta es del diablo. Ya agarramos esa regla y el otro dice, no solo tal vestimenta, pero tal vestimenta de tal color es del diablo. Bueno, vamos a agarrar esa regla y tal corte de cabello es del diablo. Vamos a agarrar esa regla y vamos a agarrar esa regla y vamos a agregar todas las reglas. Y si es que puedo guardar todas estas reglas, puedo demostrar mi madurez. Y en verdad, eso es rudimentario. Eso es rudimentario. Que mientras uno más reglas busca guardar, no es más maduro, es más inmaduro. Es más inmaduro el que está buscando vivir según todas las reglas, porque está agregando regla y ley, pero no está agregando amor. No está agregando amor. Entonces, lo único que la ley me puede hacer es un esclavo, pero no hijo. Entonces, si es que yo vivo mi vida cristiana como esclavo, vivo bajo culpa. Porque cuando vivo como esclavo y tengo que seguir todas estas reglas, siempre tengo la culpa de decir, hoy no cumplí con tal regla. Hoy no cumplí con esto o el otro. Uno vive con inseguridad porque piensa, ¿estoy haciendo suficiente en mi vida cristiana? No tienes que levantar la mano, pero estoy seguro que la mayoría, si no todos nosotros, incluyéndome, hemos sentido en algún momento, Dios no está feliz conmigo. Dios no está feliz conmigo porque yo no estoy cumpliendo con todas las reglas. No asistí al culto el jueves, Dios no está feliz conmigo. Dios está molesto conmigo. No pude leer mi Biblia, culpa. No pude hacer esto, no pude hacer otro, culpa. Inseguridad, Dios no me acepta, Dios no me ama. Bueno, si Dios me ha salvado, por lo menos tengo que, tratar de actuar como hijo, pero nunca es suficiente. Eso es lo que hace la ley. La ley nos hace esclavos. Versículo 3. Nosotros, cuando éramos niños, antes de que venga Cristo, éramos niños, hasta el tiempo señalado del Padre. Éramos niños y éramos esclavos. Esclavos viviendo bajo rudimentos del mundo. Entonces, eso no da mucha esperanza. Te soy sincero, una vida cristiana vivida como esclavo es una vida miserable. Una vida cristiana de esclavitud es una vida miserable. Lo único que trae gozo a la vida del creyente es el ser hijo. Y ser hijo trae paz. Mira lo que dice versículo 4. Versículo 4 dice, pero, entonces estamos viendo el otro lado de la moneda, el primer lado de la moneda, niños, bajo tutores, bajo curadores. No tenemos acceso a la herencia, somos esclavos, estamos viviendo en el rango más bajo, rudimentario, básico de la vida religiosa. No existe nada bueno aquí. Me enseña que soy esclavo, pero, versículo 4, cuando vino el cumplimiento del tiempo, cuando se cumplió el tiempo, ¿sabes que Jesús vino en el momento perfecto de la historia? Que fue el momento perfecto, que entre los judíos había una expectativa de la llegada del Mesías más grande que jamás había existido. Venía el Mesías, estaban buscándolo. Había la paz romana,
Es un tiempo en la historia donde Roma había conquistado el mundo, donde los mensajes corrían con violencia a todo lado, llegaban rápidamente. Había la paz romana, habían los caminos de Roma, las calles romanas, todo estaba puesto. La mesa estaba puesta para que llegue el Mesías. Los filósofos habían acabado con la filosofía y nada les traía paz. Los judíos habían acabado con la religión y nada traía paz. Los romanos habían acabado con el poder. Habían llegado a la cumbre del poder, de la religión, de la filosofía, y no había nada más que podría ofrecerse para traer algo a este mundo. Y llega Cristo. Llega Cristo Jesús. El cumplimiento del tiempo es un cumplimiento histórico. Y mira lo que sucede. Dice, cuando vino el tiempo cumplido, Dios, el Padre, envió a su Hijo. No es un hijo creado, no es un hijo recién creado y nacido, como los mormones dicen que es un Dios creado por Dios el Padre. No, no, no. Dios envió a su Hijo eterno, su Hijo unigénito, 100% Dios. Amén. 100%, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito, pero no solamente era Dios, es humano también, nacido de mujer, y nacido de mujer, ¿dónde nace? Mira lo que dice el versículo, ¿dónde nace? Nace bajo la ley. Él nace bajo la ley. ¿Por qué Jesús es tan importante? ¿Por qué Jesús es único? Porque Él vivió la vida que tú y yo no podíamos vivir. Él nació bajo la ley. Fue tentado en todo como nosotros. Amén. Los ángeles están cantando mientras predico, hermano. Y los de audio y video están prestando mucha atención. Cristo vino a vivir una vida perfecta. Cristo fue tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Cristo cumplió la ley. Cristo es el cumplimiento de la ley. Cristo es el fin de la ley. Él vino y vivió la vida que tú no podías vivir. Él vino y murió la muerte que tú y yo no podíamos morir. Él ofreció el sacrificio que tú y yo no podemos ofrecer, un sacrificio perfecto. Derramó su sangre por nosotros, pagó un precio tan alto, muriendo en la cruz, resucitando al tercer día. Él vino, nació de una mujer, bajo la ley, versículo 5. ¿Para qué? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Entonces la ley, ¿se acuerdan que la ley lo ha encerrado todo? La ley lo ha encerrado todo y todos estamos en la cárcel de la ley. Pero el que tiene las llaves es Jesús. Y Él viene a redimir a los que están bajo la ley. La Biblia nos enseña que Él nos redimió del pecado, que Él nos perdonó de los pecados. Y es algo bien interesante porque ahí es donde creo que fallamos. Acá es donde creo que fallamos, que Cristo perdonó mis pecados. Cristo me libró de la muerte, del infierno, del pecado. Pero hijo, en todo su hecho y derecho, no creo. Entonces nosotros sentimos que estamos en un limbo, que estamos es casi como un purgatorio acá en la tierra. Que quizá Dios me ha perdonado mis pecados porque me ama. Ha muerto en la cruz y me ha perdonado, me ha redimido del pecado. Excelente. Pero hijo, así 100% hijo, como que no tengo que hacer nada más, me ha hecho hijo. Pero mira lo que dice el versículo 5. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley. A fin, mira, a fin, con el propósito de ¿qué? De que recibiésemos, lee esa palabra, la adopción de hijos. Uy. No hay nada más hermoso que ser adoptado. Y no es la adopción como tú estás pensando, de que fue un huérfano que se aceptó. La adopción, en términos bíblicos e históricos, de tiempos bíblicos, es la siguiente. De que un niño
llega el tiempo cumplido, el tiempo señalado por el Padre, como dice creo versículo 3. Cuando Él llega a ese tiempo, se le considera hijo y heredero, hombre en todo su derecho. Entonces, yo ya tengo 40 años. ¡Ugh! Qué horrible, ¿no? Pasa muy rápido el tiempo, hermanos. Pero yo tengo 40 años. Yo me acuerdo, creciendo en Perú, que a mí me decían todo. Me decían todo. Me decían, uno de mis apodos cuando era muy chiquito, 2, 3 años, era papi, ¿verdad? Porque con esta cara, ¿verdad? Era el papi para todos. Después tenía otros apodos que no voy a decir. Me decían el pescuezo porque tenía un cuello largo y flaco. Ya, eso también lo resolví. Me decían el mote pelado, que es un pedazo de maíz pelado por blanco. Me decían mote pelado. Me decían muchas cosas. Pero lo que no me decían era David Garner, ¿verdad? Yo era muchas cosas. Mi papá, por muchos años, me disciplinó. Mi mamá me corrigió. Mi mamá me mandaba a limpiar mi cuarto y yo siempre ponía todo debajo de la cama, ¿verdad? Lo malo es que mi cuarto quedaba justo llegando a la cima de las gradas. Entonces, cuando uno subía las gradas, podía ver debajo de la cama. Y mi mamá decía, David, veo todo lo que está debajo de la cama, corre, limpia de nuevo. ¿Cuántos han hecho eso, verdad? Ya. Yo soy el único endemoniado. Pero en esos tiempos, ante el gobierno, yo no era un hombre. Yo no cumplía con todos los requisitos de ser Garner, de ser el David Garner, el hijo David Garner. Pero hoy en día ya soy hombre, soy adulto. Y hoy en día ya no estoy bajo tutor de nadie. Bueno, mi esposa, pero eso es otra cosa aparte, hermanos, ¿ya? Figurativamente hablando, no estoy bajo nadie. No estoy bajo autoridad de nadie. Y yo disfruto de el ser hijo de Guillermo Garner, de ser hombre en mi propio derecho, de disfrutar de mi familia, y ahora disfruto de una relación muy diferente con mi padre. Porque ahora mi papá no me dice que haga nada, y si me dice no le hago caso. Ahora yo voy a su casa y nos sentamos y conversamos, hombre a hombre. Lo que hace Cristo para nosotros es que nos hace hijos, adultos, herederos, que no le falta nada. No hay nada que hacer para ser hijo de Dios. No hay nada que hacer para ser 100% aceptado por Dios. No hay nada que hacer para ser considerado un verdadero hijo de Dios. Ya, pusiste tu fe en Cristo. Y yo escuchaba personas decir esto. En el momento que han testificado a una persona, en el momento que se han sentado y han dicho, ¿quieres poner tu fe en Cristo Jesús como tu Salvador? Sí, vamos a orar. Padre, te pido que tú me perdones de mis pecados, pongo mi fe en Cristo solamente para mi salvación, te acepto como mi Señor y Salvador. Amén. Abre los ojos y dice, ahora que eres cristiana tienes que ser, si de verdad quieres ser hija de Dios. Y uno se pregunta, ¿eso se alinea con el Evangelio? El momento que tú pusiste tu fe en Cristo Jesús, Él te hizo 100% hijo, adulto, en todo su derecho, heredero. Mira lo que dice el siguiente versículo. Dice, y por cuanto sois hijos, hermano, es que la ley crea culpa. La ley crea lejanía de Dios, pero el Espíritu trae cercanía, intimidad, gozo, paz. Por cuando sois hijos, ¿ya? ¿Cuántos son hijos de Dios? Levanta la mano, pusiste tu fe en Cristo Jesús. Porque eres hijo, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu con E mayúscula. Por si acaso, la Trinidad entera está involucrada en tu salvación. Dios envió a su Hijo
y Dios envió a su Espíritu. La Trinidad entera está involucrada en tu salvación. Entonces Dios envía a su Espíritu a tu corazón. Y de tu corazón, el Espíritu de su Hijo, y ese corazón y ese Espíritu clama, Abba, Padre. Y esa palabra Abba es el término de cariño. Papá, papá. Guillermo Garner no es solo mi padre, es mi papá. Es mi pa. Escucha esto. ¿Sabes cuándo es la única vez que se menciona? Solo hay 2 veces más. Hay 3 veces en la Biblia que se menciona esto de Abba, Padre. Se menciona aquí. Se menciona en Romanos 8. ¿Sabes dónde más? Jesús en el huerto de Getsemaní. Cuando Él está agonizando, sudando gotas de sangre, en su momento más triste, su momento más doloroso, Él ora y dice, papá, 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 clamo a ti. Y Dios, en todo su amor, envió a su Espíritu a tu corazón, a tu corazón. Y con eso tú clamas en amor, en intimidad, en gozo, en libertad. Papá, necesito de ti. Papá, papá, quiero estar contigo. Y quiero que pienses en eso. Un esclavo siempre huye del jefe. Pero el hijo siempre corre al papá. El esclavo siempre vive con culpa. El hijo siempre vive con paz. El esclavo busca ganarse la aprobación, pero el hijo sabe que es aprobado y aceptado. Entonces la ley dice, cumple, haz y serás aceptado. Pero Cristo y el Evangelio dice, eres aceptado, ahora obedece. Entonces pregunté al inicio, ¿verdad? ¿De dónde trabaja tu fe? ¿Eres esclavo o eres hijo? Entonces muchos ya han puesto su fe en Cristo Jesús y en tu posición tú eres hijo, pero tu cerebro todavía no alcanza a entenderlo. Tu mente no alcanza a entender que no eres esclavo. Entonces, y por si acaso, quizá un día entendiste, Dios me ha aceptado, soy su hijo y estabas tan feliz y vino un hermanito. Siempre hay un hermanito, una hermanita también. Las hermanitas son terribles, ¿sí o no? Ya les digo. Un hermano, una hermana vino y te dijo, ay no. Y dicen estas cosas, ¿y así eres cristiano? Y de repente dices, oye, ¿verdad, no? ¿Y así soy cristiano? Ay, no, no soy. Así y así te dices ser hijo de Dios. Y uno dice, ay, ¿verdad? No soy hijo de Dios. Ay, no, pero si la hermana está decepcionada conmigo, mucho peor Dios. Y de repente es mea culpa y estamos ahí golpeándonos el pecho y estamos viviendo en esclavitud porque alguien te dijo que no eres hijo. Ese es el problema del legalismo. Ese es el problema de los judaizantes. Ese es el problema del libro de Gálatas. Hey, hermano, escúchame aquí. Él te ama y Él te acepta. Y eres su hijo, 100% en todos sus derechos. Y no hay nada que tú puedas hacer para perderlo. Y por si acaso, hermanos, yo he cometido todo tipo de tonteras en mi propia vida. Pero mi papá nunca me ha dado en adopción. ¿Ya? Bueno, quizá lo haya pensado, pero nunca cumplió, ¿verdad? Yo me acuerdo, mira, a los 15 años de edad, yo choqué un carro y lo puse de cabeza. Y estaba manejando solo con mi primo de 13 años. Casi me mato a mí mismo y a mi primo. Y me acuerdo, hermanos, que esa noche mi papá llegó a la escena del crimen. No fue un crimen, hermanos, fue un accidente. Pero llegó a la escena y me dijo todo, menos no eres mi hijo. He perdido cosas, he roto cosas, he hecho 1001 cosas. Me acuerdo, ya tengo muchas historias, hermanos, yo de verdad era muy travieso. A los 12 años yo me acuerdo que yo fui a patinar
Y mi mamá y mi papá habían tenido una etapa muy ajetreada, muy ocupada. Y estaban saliendo a una cita por primera vez en más de un mes, 2 meses, que estaban saliendo a solas. Se había ido un grupo y todo. Y yo había llegado del colegio y yo me puse mis patines. Y saliendo por la puerta, mi mamá me dijo: David, no vas a hacer ninguna estupidez. No sé por qué lo dijo, creo que supuso, ¿verdad? Y yo dije: no, mamá, yo no voy a hacer nada. Y me fui a patinar. Y comencé a saltar de las gradas y comencé a hacer todas las locuras que sabía hacer. Y en una ocasión me caí, y cuando me caí, caí de manos y mi brazo, este brazo, se rompió, ¿verdad? Entonces ponía mi codo aquí y mi mano estaba acá. Y mi hermana, Rebeca, vino al rescate. Encontramos un carro. El carro nos llevó al hospital. Escogió la pista peor hecha en toda Arequipa para manejar por esa pista, y mi brazo estaba temblando, yo estaba gritando, ¡ah! ¿No? Y él: no, un ratito, ya vamos a llegar, ¿verdad? Y me acuerdo que esperando en el hospital, me acuerdo que entrando mi papá, yo les escuché entrar por la puerta, estaban hablando con el doctor, entonces ya estaba fabricando, ¿no?, mis lagrimitas de cocodrilo, y ellos estaban entrando por la puerta, y le veía a mi mamá llegar, y yo, ya. Y entró mi mamá y yo le miro así, mi mamá sí. Y mi papá entra por detrás y dice: deja de llorar así, yo te dije que no hagas tonteras. Y yo, pero nunca me dijo: no eres mi hijo. Más bien, yo he podido descansar en el hecho de que soy hijo. Y creo que a veces, hermano, hermana, simplemente piensas que no eres hijo, no eres hija de Dios, que siempre hay algo más por hacer, hay algo más por cumplir, hay algo más por decir, hay una ofrenda más. Entonces tus oraciones son: Dios, no me castigues, en vez de decir: Padre, ayúdame. Amén. Tu lectura bíblica es: tengo que cumplir, pero como hijo es: quiero pasar tiempo con mi papá. Tu obediencia es por obligación y temor en vez de amor. ¿Sabes que cuando alguien verdaderamente ama al Padre, le obedece? Pero por amor. El amor está ahí, el amor está presente. El amor busca servirle, el amor busca obedecerle. Entonces, mira, lo que la gracia no dice es: no cumplas con nada. Lo que la gracia no dice es: vive como te da la gana. No, lo que la gracia dice es: ámale. Eres hijo, ahora cumple. Ahora obedece. Obedece no tratando de ganarte tu posición, pero obedece desde tu posición. Tú ya eres hijo. Lo último que voy a decir es que yo me acuerdo muchos años. Muchas veces yo aprendí mucho acerca de mi apellido, y aprendí que mi abuelo era un hombre de trabajo, un hombre de chacra, de granja, que trabajaba con animales. Sus manos eran enormes, hermanos. Mis manos parecen de un niño de 10 años al lado de la mano de mi abuelo. Él tenía un pulgar que, hermano, parecía un chorizo, hermanos. Era enorme, ¿ya? Tengo una foto de él agarrando un pez con un alicate y no se ve el alicate en su mano. Solo se ve el pez. Yo me acuerdo haber visto a mi papá cómo él vivía, visto a mi abuelo cómo él vivía. Y cuando sucedían ciertas cosas, mi papá me miraba muy directamente y me decía: David, nosotros somos Garner. Los Garner no hacen eso. Y yo de repente decía: soy Garner. Entonces él me decía: los Garner son machos. Entonces yo decía: soy macho. Soy macho, papá. Pero aprendí a vivir según mi identidad. Aprendí a vivir según lo que soy. Hermano, no te esfuerces por ser hijo de Dios. Cree en Cristo. Y si eres hijo, aprende a vivir según lo que ya eres. Eres heredero. ¿Sabes que la Biblia nos enseña? Disculpa, hermano, pero esto es demasiado bueno, ya voy a terminar. La Biblia nos enseña que nosotros somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Eso quiere decir que Él, haciéndome hijo, todo el cielo es mío. Todo el cielo es mío.
y mis obras no son lo que confirma que soy hijo de Dios. Termino con esto, Romanos capítulo 8 y versículo 16. ¿Sabes qué me dice que soy hijo de Dios? El Espíritu. Mira lo que dice, si lo pueden poner en la pantalla, Romanos 8, 16. Dice lo siguiente: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. En ningún momento, cumpliendo con todas las reglas que quieras, Dios te va a confirmar que eres su hijo. Viviendo la vida más santa que puedas, no vas a recibir confirmación de que eres su hijo. ¿Sabes lo que te da confirmación, lo que te hace recordar? El Espíritu Santo mismo mora dentro de ti y te dice, hey, clama, Abba Padre, dile papá, llámale papá, Él es tu Padre. Entonces, hermano, obedece porque eres su hijo. Sírvele porque eres su hijo. Vive en santidad porque eres su hijo. Sé generoso porque tu papá es generoso. Sé santo porque tu papá es santo. Ama porque tu papá ama. Así se vive con gozo en la vida cristiana. Oramos. Padre, te agradezco por esta noche, te agradezco por tu palabra. Te pido, Señor, que podamos recordar quiénes somos en ti, que somos tus hijos y que como tus hijos podemos vivir en paz, con tranquilidad, en agradecimiento y adoración. No en culpa, no en orgullo, no en competencia y condenación. Señor, podemos vivir asegurados que somos tus hijos. Y porque somos tus hijos, te amamos. Te pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.